Muy bien. Pues feliz sábado nuevamente, apreciados hermanos. Gracias a Dios. Estamos a un breve tiempo de que culmine el día del Señor, pero no podemos irnos sin antes nuevamente agarrar fe, consuelo y esperanza en nuestro bendito Salvador. Y en esta tarde pues vamos a continuar el estudio de cómo Dios nos va a mandar ayuda extra en este tiempo. Los voy a invitar a que nos pongamos de rodillas para buscar a Dios en oración y nos ayude en el estudio de su palabra. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, nuevamente nos postramos de rodillas en este humilde lugar para seguir estudiando tu palabra, para seguir aprendiendo de estas preciosas lecciones que tú nos has dejado en tus sagradas escrituras, que son inspiradas y que se dieron para nuestro tiempo, para agarrar consuelo y esperanza. Ayúdanos, Señor, a creer lo que vamos a leer, a que sea una realidad en nuestras vidas y a que confiemos en lo que tu palabra dice. Ayúdanos, Señor, a tener esa plena confianza, esa plena certidumbre de que tú eres real, de que tú existes y de que tú enviarás esa ayuda real y literal a tu pueblo. Por eso, Señor, dirígenos y acompáñanos, pues te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén. En la mañana aprendimos que el Señor ha permitido que ocurran estas pruebas para con sus pueblos, para darle a conocer a el mundo. Y miramos cómo Daniel fue un instrumento para dar a conocer a este Dios verdadero. Hoy vamos a mirar cómo Dios va a ayudar a su remanente en este tiempo, como lo hizo con el profeta Daniel. Y va a obrar de la misma manera en cómo obró en el pasado, lo va a hacer ahora en el presente. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a mirar a través de qué es que lo va a hacer. La Biblia dice que Dios guarda a sus hijos. La Biblia dice que Dios va a proteger a sus hijos. Y la Biblia dice, vamos a leerlo en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18 y el versículo 10. Mateo 18, 10. La Biblia dice: mirad que no tengáis en poco a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre la faz de mi Padre que está en el cielo. La Biblia nos muestra que Dios a cada uno de nosotros nos ha dejado y que cada uno de nosotros tenemos un ángel guardián. Aquí dice la Biblia: porque os digo que sus ángeles de estos pequeños ven siempre la faz de mi Padre que está en el cielo. Así que cuando nosotros miramos este versículo que tenía Daniel, Daniel tenía un ángel guardián.
Ese ángel guardián conocía toda la actividad que hacía Daniel. Ese ángel guardián sabía todos los movimientos que hacía Daniel. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros también? Un ángel también tenemos cada uno de nosotros. Vamos a mirar ahora lo que muestra la mensajera del Señor en primeros escritos acerca de lo que todos tenemos. Dice primeros escritos, página 39. He visto el tierno amor que Dios tiene por su pueblo, y es muy grande. Vi ángeles sobre los santos, con sus alas extendidas sobre ellos. Y ahora, ¿qué es lo que tiene cada santo? Cada santo tiene un ángel que los acompaña. ¿Qué es lo que tenía Daniel? Un ángel. ¿Qué es lo que tiene usted? Un ángel. Y eso es dado gracias a ¿qué? Al tierno amor que Dios tiene por su pueblo. Dios a cada uno de nosotros nos ha designado un ángel. Así que no estamos solos. ¿Daniel estaba solo cuando estaba en el foso de los leones? No. ¿Quién estaba ahí con él? Un ángel. Su ángel guardián estaba ahí. Así que ya vamos mirando que Daniel no estaba solo. ¿Estaba Daniel solo cuando llegó esa ley? No, no estaba solo. Miren qué más dice la mensajera del Señor en primeros escritos, página 39. Si los santos lloraban de desánimo o estaban en peligro, los ángeles que siempre los acompañaban volaban rápidamente hacia arriba para llevar las nuevas. Y los ángeles en la ciudad dejaban de cantar. Entonces Jesús encomendaba a otro ángel que descendiera para animarlos, vigilarlos y tratar de evitar que se salieran del camino angosto. ¿Saben ustedes que eso es lo que le pasó a Gabriel? Vamos a leerlo en Daniel. Vamos a buscar Daniel en el capítulo, Daniel capítulo 10. Y vamos a leer del versículo 11, Daniel 10, 11. Miren lo que dice la Biblia. Y me dijo el ángel, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y levántate sobre tus pies, porque a ti he sido enviado ahora. Y cuando él hablaba conmigo estas palabras, yo estaba temblando. ¿Con quién está hablando Daniel? Con el ángel. ¿Quién es este ángel? El ángel Gabriel. Miren lo que sigue diciendo. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Versículo 13. Miren lo que hizo Dios. Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. ¿Contra quién se puso el príncipe de Persia? Contra Gabriel, el ángel. Y he aquí, Miguel, uno de los
principales príncipes vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. ¿Quién vino a ayudar a Gabriel? Cristo, Miguel. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios con su pueblo? El eterno amor de Dios y el tierno amor de Dios. Dice aquí, entonces Jesús encomendaba a otro ángel que descendiese o que descendiera para animarlos, ¿qué más? Vigilarlos y tratar de evitar que se salieran del camino angosto. Pero si no prestaban atención al cuidado vigilante de estos ángeles y no eran consolados por ellos, sino que continuaban descarriados, los ángeles se veían tristes y lloraban. Llevaban las nuevas hacia arriba y todos los ángeles en la ciudad lloraban. Y luego en voz alta decían, amén. Pero si los santos fijaban sus ojos en el premio que tenían delante y glorificaban a Dios, alabando a Dios, entonces los ángeles llevarían las buenas nuevas a la ciudad, y los ángeles en la ciudad tocarían sus arpas de oro y cantarían en alta voz, aleluya, y los arcos celestiales resonarían con sus hermosos cantos. ¿Qué es lo que hace Dios entonces, hermanos? ¿Qué tenemos en primer lugar cada uno? Un ángel. ¿Qué hace ese ángel? Nos protege, nos guarda. Por eso se llama el ángel guardián. ¿Dónde hemos nosotros escuchado esa expresión, el ángel guardián? Vamos a leerlo en el Salmo 91. Salmos 91 y el versículo 11. Salmo 91, 11. Dice la Biblia: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Así que, ¿qué es lo que va a hacer Dios a través del ángel guardián? Nos va a proteger ¿en dónde? En todos nuestros caminos. Ahora, ¿quién estaba protegiendo a Daniel? Su ángel guardián. ¿Quién va a proteger al remanente? Sus ángeles que anden con ellos van a proteger al remanente. Vamos a mirar en el Salmo capítulo 34. Vamos a buscar Salmo capítulo 34, versículo 7. Salmo 34, 7. Y miren qué dice la Biblia. El ángel de Jehová acampa, ¿en dónde? En derredor de ¿quiénes? De los que le temen y los defiende. ¿Quiénes son estos que le temen? El remanente. Pero estos que le temen, dice Eclesiastés, vamos a buscar Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12 y el versículo 13, porque es que los ángeles acampan alrededor de los que le temen. ¿Qué dice la Biblia? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, y ¿qué dice ahí? Y guarda sus mandamientos. Así que les hago la pregunta: ¿a quiénes va a guardar este ángel? A los que guardan sus mandamientos.
Así que Daniel, ¿qué estaba haciendo? Guardando los mandamientos ¿de quién? De Dios, de Jesús. Así que si él está guardando los mandamientos de Dios, ¿qué va a hacer Dios? Lo va a guardar, lo va a proteger. Y si no guardamos los mandamientos, ¿será que los va a proteger? No. Así que cuando la ley dominical venga, para que nuestro ángel guardián acampe alrededor de nosotros y nos guarde en nuestros caminos, ¿qué tiene que estar haciendo, viviendo y practicando el remanente? Los mandamientos de Dios. Y entre esos mandamientos, ¿cuál va a estar en juego? El cuarto, el sábado. Así que mientras por un lado, la bestia de Apocalipsis 13 y la bestia de Apocalipsis 13:11 van a estar tratando que el remanente no guarde los mandamientos, para que el ángel de Jehová no acampe alrededor de ellos y no los pueda defender. Miren lo que nos dice la mensajera del Señor. El ángel de Jehová, los Hechos de los Apóstoles, página 153. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué es lo que hace el ángel? Acampa y ¿qué más? Y los defiende. ¿Quién defendió a Daniel? Su ángel. ¿Quién va a defender al remanente? Su ángel. Dios comisiona a sus ángeles ¿para qué? Para salvar a sus escogidos ¿de qué? De la calamidad, para guardarlos de la pestilencia que anda en tinieblas y la mortandad que en medio del día devasta. Repetidas veces los ángeles han hablado con los hombres como un hombre habla con un amigo, y los ha conducido a lugares seguros. ¿Qué es lo que hacen los ángeles? Ahora yo les hago la pregunta, hermanos. ¿Ustedes creen lo que estamos leyendo? ¿Ustedes creen que Dios va a mandar a sus ángeles y se nos van a manifestar y se nos van a presentar y nos van a hablar como un amigo le habla a otro amigo? ¿A quién ya le pasó eso? Pues a mí no sé si haya sido la voz de un ángel o no sé qué, pero estando en una aflicción muy grande. Muy grande. Estaba yo recostada en mi cama porque no encontraba yo unos papeles y de repente, y ya había buscado en todo, en todo, y de repente oí, busca en tu cartera. Así, clarito me dijo, busca en tu cartera. Amén. Y abrí la cartera y ahí estaba. Dice que eso mismo le pasó, hermana, a Zacarías. Se le apareció el ángel Gabriel, habló con él. Cuando se quedó mudo, habló con él cara a cara, como cuando hablo con un amigo. También le ocurrió a María. Habló cara a cara con él como con un amigo. Habló con Daniel como cuando habla uno con un amigo. Ahora aquí dice que esto va a ocurrir con el pueblo de Dios. Miren qué más sigue diciendo. Y los han conducido a los lugares seguros. Imagínense. Repetidas veces las palabras alentadoras de los ángeles han renovado los espíritus desanimados de los fieles, y llevando sus mentes por encima de las cosas de la tierra, los han hecho contemplar por la fe las vestiduras blancas, las coronas, las palmas de la victoria, que los vencedores recibirán cuando rodeen el gran
trono blanco. Miren lo que dice el libro de Job, hablando de la protección de Dios. Vamos a buscar, antes de movernos a Job, vamos a leer Salmos 34:9. Lo iba yo a leer. ¿Qué dice Salmos 34:9? Dice, temed a Jehová, ¿qué dice ahí? Vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. En otras palabras, a Daniel no le hizo falta nada, porque Daniel estaba guardando los mandamientos de Dios cuando llegó el decreto de Darío de esa ley. ¿Qué dice el versículo 8? Gustad y ved que es bueno Jehová. ¿Y qué más dice la Biblia? Dichoso el hombre que en él confía. ¿En quién estaba confiando Daniel cuando estaba en el pozo de los leones? En Dios. ¿En quién va a confiar el remanente? En Dios. Vamos ahora a movernos a Job. Job capítulo 1. Para mirar la pregunta que Dios hizo hablando acerca de Job en el versículo 6, Job 1:6. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón, ¿qué dice ahí? Perfecto y recto, ¿y qué más? Temeroso de Dios y apartado del mal. Así que, ¿qué significa temer a Dios? Obedecer a Dios, guardar sus mandamientos. ¿Cómo nos dice que era el carácter de Daniel, la Biblia? Justo, recto, perfecto. ¿Y cómo era el carácter de Job? Igual. ¿Qué tenía Job? Su ángel. ¿Y qué tenía Daniel? Su ángel. ¿Y qué va a tener el remanente? Su ángel también. Vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. ¿Por qué se quejó Satanás? Porque ahí vamos a mirar una queja de Satanás. ¿Por qué se quejó Satanás? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿teme Job a Dios de balde? ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor? El trabajo de sus manos has bendecido y su hacienda ha crecido sobre la tierra. ¿De qué se quejó Satanás? De que Dios lo cuidaba, de que Dios lo protegía, de que Dios le había cercado. ¿Pero por qué Dios lo había cercado? Porque era un hombre obediente a la palabra de Dios, era un hombre justo. Así que, ¿protege Dios a sus hijos? Sí, los protege. Miren lo que nos dice Segunda de Reyes. Vamos a buscar Segunda de Reyes para ver si Dios protege a sus hijos en la hora de suprema angustia. En el capítulo 6, Segunda de Reyes, capítulo 6.
Versículo 8. Dice la Biblia: tenía el rey de Siria guerra ¿contra quién? Contra Israel. Y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. ¿Saben cómo podríamos leerlo también? Tenía el presidente de Estados Unidos guerra contra el remanente. Y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel. ¿Qué encontramos ahí? Y el varón de Dios envió el anuncio al rey de Israel. ¿Saben cómo lo podríamos leer? Y los predicadores empezaron a predicar al presidente de la iglesia de los adventistas del séptimo día: mira, que no pases por tal lugar porque los sirios van allí, o porque el ejército va para allá. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar del cual el varón de Dios le había dicho y amonestado, y se guardó de allí no una vez ni dos. Y el corazón del rey de Siria fue turbado de esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? ¿Qué pensaba que tenía el rey de Israel, el rey de Siria entre su medio? Un espía, un traidor. Eso es lo que pensaba el rey de Siria. Versículo 12. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel. ¿Cómo podríamos leer eso? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Elena G. de Guay está en Israel. Ella declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Quién revelaba los planes del rey de Siria? El profeta. En este caso, ¿quién revela los planes en los tiempos del fin? El profeta, la mensajera del Señor. Sigue diciendo el versículo 13. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a tomarlo. Y le fue dicho: he aquí, él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un grande ejército, los cuales vinieron de noche y cercaron la ciudad. ¿Qué le había llegado ahora a el siervo? ¿Quién llegó para tomarlo? Los soldados de Siria. ¿Dónde estaba el siervo de Dios? En Dotán. ¿Y exactamente dónde estaba? Estaba en una casa. ¿Y quién lo había rodeado? ¿Será que en esta casa de oración no podrán venir los ejércitos a rodear este lugar? Sí. ¿Y será que lo que se manifestó
en Segunda de Reyes no se podrá manifestar aquí. ¿Lo creemos? Sí. Lo mismo puede ocurrir en la casa de un hermano de diferentes lugares. Pueden rodear su casa. Pero lo mismo que está aquí, porque acabamos de leer que ¿qué hace Dios? Su tierno amor de Dios protege. Vamos a leer versículos 15 y 16. Dice la Biblia: y levantándose de mañana, el que servía al varón de Dios para salir, he aquí el ejército que tenía cercada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? ¿Cómo estaba el criado? Espantado. ¿Y qué respondió el profeta? No tengas miedo. ¿Qué le dijo el profeta? No tengas miedo. ¿Y por qué es que el profeta le dijo no tengas miedo? Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Qué había mirado el siervo de Dios? Los ángeles. ¿Quién no lo había mirado? El siervo. ¿No nos ha pasado eso a nosotros? Que a veces nosotros tenemos miedo, pero el que está al lado no tiene miedo. Y miren la oración que pidió Eliseo. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, ¿y qué ocurrió? Y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué miró el siervo ahora? Los ángeles, la protección de Dios. ¿Estaba solo Eliseo? ¿Qué tenía Eliseo a su disposición? Un ejército de ángeles. ¿Qué ocurrió con ese ejército que venía a destruir a Eliseo? Dice el versículo 18: y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. ¿Miraron a Eliseo? ¿Tomaron a Eliseo y a su criado? ¿Será que Dios puede cegar los ojos de los enemigos del remanente? ¿Creemos eso, hermanos? Debemos de creerlo. Debemos de creerlo. Porque a veces solamente nosotros leemos las escrituras, pero no las creemos. Y estos milagros son los que van a ocurrir en este tiempo. Miren lo que dice la mensajera del Señor. Entre el siervo de Dios y las huestes de enemigos armados había una banda de ángeles celestiales que lo rodeaban. Habían descendido con gran poder, no para destruir, ni para exigir homenaje, sino para acampar alrededor y ministrar a los débiles e indefensos del Señor. ¿Cómo estaban estos? Eliseo y su criado. Débiles y indefensos. Y luego miren lo que dice. Cuando el pueblo de Dios se encuentra en situaciones difíciles y aparentemente no tiene escapatoria, el Señor es el único en el que deben confiar.
¿En quién debemos de confiar en esas horas de suprema angustia? En Dios. ¿Y cuándo va a ser esa hora de suprema angustia? Empezando la ley dominical. ¿Qué es lo más importante que debemos de tener cuando llegue la ley dominical? Lo más importante que debemos de tener es el carácter. Un carácter como el de Cristo. Un carácter como el de Daniel. Un carácter como el de Job. Un carácter que seamos dignos para que el ángel de Jehová acampe alrededor de nosotros. ¿Puede el ángel de Jehová acampar alrededor del impío? No puede. La Biblia es bien específica. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, de los que le obedecen, de los que guardan sus mandamientos. La Biblia no dice el ángel de Jehová acampa alrededor del impío o de los pecadores. Dice ahí el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le obedecen. Así que, ¿quién acampó alrededor de Daniel? ¿Qué no impidió que a Daniel hicieran las maquinaciones de los hombres? ¿Qué fue lo que impidió eso? Vamos a leerlo. En Daniel capítulo 6, versículo 10. ¿Quién estaba ahí con Daniel? Miren lo que dice la Biblia. Daniel 6, versículo 10. Dice la Biblia. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaba hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios. Luego dice el versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron ¿en dónde? En el foso de los leones. Y hablando el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te librará. ¿Qué dice la Biblia que va a hacer Dios con su pueblo? Los va a librar. Miren lo que dice aquí. Lo que ocurrió en el versículo 22. Léanlo detenidamente. ¿Qué dice ahí? Daniel 6:22. ¿Qué dice ahí? El Dios mío, ¿qué hizo? Envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen mal, porque delante de él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho ningún mal. ¿A quién mandó Dios? A su ángel. ¿Para qué? ¿Qué había prometido Dios que iba a hacer con aquellos que le temen? Los iba a
cuidar, los iba a proteger. Miren lo que dice la mensajera del Señor. Dice ella, de la historia de la liberación de Daniel, podemos aprender que en épocas de prueba y de tristeza, los hijos de Dios deben ser exactamente, ¿qué dice aquí? Lo que eran cuando sus perspectivas eran brillantes y llenas de esperanza y su entorno era todo lo que podían desear. Es decir, Daniel no cambió. Es decir, él no era una persona antes de que llegara esa ley y lo metieran al foso, y después que entró al foso ya era otra persona. Él era la misma persona. ¿Qué era lo que había cambiado? ¿Daniel o lo que estaba ocurriendo a su alrededor? Lo que había cambiado era lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Daniel nunca cambió. Daniel siempre fue el mismo. Siempre. Miren lo que sigue diciendo. Daniel, en el foso de los leones, ¿qué dice aquí? Era el mismo Daniel que estuvo delante del rey como jefe entre los ministros de Estado y como profeta del Altísimo. ¿Cambió Daniel? No. Así que cuando venga la ley dominical, ¿va a cambiar algo en nosotros? Debemos de tener el mismo carácter. ¿Qué es lo que va a cambiar cuando venga la ley dominical? Nuestro entorno es el que va a cambiar, pero nuestro carácter debe de estar definido. Miren qué más sigue diciendo la mensajera del Señor. Un hombre cuyo corazón está puesto en Dios, ¿qué dice aquí? Será el mismo en la hora de su mayor prueba que en la prosperidad. Es decir, nuestro carácter, nosotros mismos somos y debemos de ser en prosperidad como en hora de prueba. ¿Quién es el que cambia entonces? Las circunstancias, el entorno, no el Hijo de Dios. El Hijo de Dios desde ahora debe de tener su carácter santo y peculiar. Miren lo que dice. Cuando la luz y el favor de Dios y del hombre brillan sobre él, la fe alcanza lo invisible y comprende las realidades eternas. El cielo está muy cerca de los que sufren por causa de la justicia. Cristo identifica sus intereses con los intereses de su pueblo fiel. Sufre en la persona de sus santos. Y quien quiera que toca a sus escogidos, lo toca a él. El poder que está cerca para librarnos del daño físico o de la angustia, también está cerca para salvarnos del mal mayor, haciendo posible que el siervo de Dios mantenga su integridad bajo todas las circunstancias y triunfe por medio de la gracia divina. ¿Nos deja solos el Señor? No. ¿Qué hace el Señor y qué ha prometido? Su cuidado y protección. ¿Sobre quiénes? Sobre los que le temen. Ahora, ¿va a proteger Dios a los que no le temen, a los que no guardan sus mandamientos? Miren lo que dice la Biblia. Aquí mismo lo dice. Versículo 23, Daniel 6:23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él,
y mandó sacar a Daniel del foso. Y Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque creyó en su Dios. ¿Quién lo protegió? El ángel que Dios envió. Versículo 24. Ahora pongan atención ahí. Y el rey ordenó que fueran traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos y sus esposas, y aún no habían llegado al suelo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿A dónde fue echado Daniel? ¿Y a dónde fueron echados estos? Al mismo foso. A Daniel lo echaron al foso de los leones y a estos los echaron al mismo foso con los mismos leones. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? Así que las vidas de quienes no guardaron los ángeles, la vida de los impíos, de los que no temen a Dios, fueron echados al mismo foso y fueron echados con los mismos leones. No cambió absolutamente nada. ¿Quiénes fueron los que cambiaron? Las personas, los personajes. En la primera fue aventado Daniel y en la segunda fueron aventados los impíos. A Daniel, ¿quién lo protegió? Su ángel. ¿Y a los impíos lo protegieron? No. Por eso, ¿los ángeles van a proteger a los que no temen a Dios? No, no los van a proteger. En el conflicto final, ¿qué provisión adicional se hará para la protección del pueblo de Dios? ¿A quién va a enviar Dios para ayudar a sus santos? A los ángeles. En forma humana. Se van a aparecer los ángeles. Si Dios les dispone que aparezcan en forma humana o que aparezcan en forma de ángeles, así será. Pero hay algo seguro, que Dios ha dicho que Él acampa alrededor de los que le temen, que Él ha prometido que Él va a guardar a su pueblo. Eso es lo que dice Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe, el que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será gran tiempo de angustia, pero serán liberados todos aquellos que están en el libro de la vida. Así que no vamos a estar solos. Dios ha dicho que va a proteger a su pueblo. Los ángeles malos, estarán en medio de los malos, como hombres también. Aunque se van a manifestar los ángeles caídos, tampoco los van a poder tocar. ¿Quiénes estaban controlando a ese nuevo gabinete del rey Darío? Eso lo miramos en la mañana. Los demonios dice que estaban dirigiendo las mentes de ese nuevo administración de Darío, bajo los nuevos gobernantes. ¿Quién estaba detrás del plan de hacer caer a Daniel? Satanás. Así que ahí había ángeles malos en esa lucha. Les hago la pregunta, ahorita en esta lucha final, ¿hay ángeles malos? ¿Y hay ángeles buenos? ¿Y quién va a estar de parte del pueblo de Dios? Sus ángeles. Miren lo que dice la mensajera. Dijo el ángel: escuchad, pronto oí una voz como la de muchos instrumentos musicales, todos sonando en perfecta armonía, dulce y armoniosa. Superaba cualquier música que hubiera oído jamás.
Parecía estar llena de misericordia, compasión y gozo santo y elevador. Me conmovió por todo el ser. Dijo el ángel, mirad. Mi atención se dirigió entonces a la compañía que había visto, que estaba poderosamente conmovida. Se me mostró aquellos a quienes antes había visto llorando y orando en agonía de espíritu. La compañía de, ¿qué dice aquí? De ángeles guardianes que los rodeaba, se había, ¿qué cosa? Duplicado. Y estaban vestidos con una armadura desde la cabeza hasta los pies. Se movían en orden exacto, como una compañía de ¿qué? De soldados. Sus semblantes expresaban el severo conflicto que habían soportado, la agonizante lucha por la que habían pasado. Sin embargo, sus rasgos, marcados por una severa angustia interna, ahora brillaban con la luz y la gloria del cielo. Habían obtenido la victoria y eso les provocó la más profunda gratitud y un gozo santo y sagrado. Primeros Escritos, página 270. ¿A quién va a mandar el Señor? ¿Lo creemos? ¿Debemos de vivir con temor? Temor a la obediencia de Dios, y debemos de no vivir con ese temor del mundo, de la angustia. Les hago la pregunta, ¿esa ley cambió el carácter de Daniel? No, no lo cambió. ¿Cómo vivía Daniel antes de esa ley? Santo, justo. ¿En quién se deleitaba? En Jesús. Era obediente. Leímos en la mañana la cita del Espíritu de Profecía que dice que Daniel vivía durante esos 30 días como que si no hubiera una ley. Imagínense a un pueblo, a un remanente viviendo en el tiempo de la ley dominical como que si no hubiera ley dominical. Imagínense ustedes, yo me pregunto, ¿cómo será eso? Solamente los que pasen esa experiencia van a poder decir cómo es eso. Por eso se les llama la experiencia de los 144,000, el cántico de su experiencia. Para ir finalizando, ¿cuántas veces oraba David y Daniel? Primero vamos a ver Salmo 55, 17. Salmos capítulo 55 y el versículo 17. A ver cuántas veces oraba David. Salmo 55, 17. Tarde y mañana, ¿y qué cosa? Y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. ¿Cuántas veces oraba David? 3 veces al día. ¿Y cuántas veces oraba Daniel? 3 veces al día. Así que miramos que tanto David como Daniel tenían la misma costumbre. ¿Cuántas veces debemos de orar, hermanos? 3 veces o muchas veces más. Es decir, el remanente de Dios tiene que estar en constante oración para conocer los designios de Dios. La oración nos va a llevar a una vida de santificación, a una vida de obediencia a Dios y a sus mandamientos. Terminamos con esta cita. Al acercarnos al fin de la historia de la tierra y entrar en las luchas finales del gran conflicto entre el bien y el mal, ¿qué dice ahí?
¿No sería sabio que el pueblo de Dios siguiera el ejemplo de David y Daniel y orara 3 veces al día, por la tarde, por la mañana y al mediodía? ¿No necesitamos orar tanto como ellos? Sí, mis hermanos. Necesitamos la fe de Jesús. Esa fe de Jesús nos va a llevar a tener el carácter de Jesús. Ese carácter de Jesús nos va a llevar a que el ángel acampe alrededor de nosotros, de los que le temen y guardan sus mandamientos. ¿Ha dicho Dios que nos va a dejar solo cuando venga la ley dominical? ¿Ha dicho Dios que nos va a dejar solos cuando venga la ley dominical mundial? No. ¿Ha dicho Dios que nos va a dejar solo cuando venga la ley de la pena de muerte? No. ¿Qué ha dicho Dios? Que no estamos solos. ¿Qué necesitamos hacer hoy? Orar. ¿Qué más? Creer en todo lo que estamos aprendiendo y leyendo. Creer que esto es real, que es verdad. No solo lo leamos como historias bíblicas que vienen ahí. Tenemos que creerlo. Tenemos que creer que es una realidad. Y debemos de estar obedeciendo los mandamientos del Señor para que Dios pueda protegernos. Que eso no es lo que dice en Deuteronomio 28 cuando dice: si guardas atentamente mis mandamientos, mis estatutos y mis decretos, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Pero también ahí mismo dice: pero será que si no oyes y no guardas mis mandamientos, todas estas maldiciones vendrán sobre ti. ¿Ven que el ángel nunca acampará alrededor de alguien que no le teme a Dios? Solamente aquellos que estén como Daniel son los que Dios los va a cuidar y a proteger. Por eso, hermanos, caigamos de rodillas y pidámosle a Dios que nos ayude a seguirnos santificando. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, cuán hermosa es tu palabra, Señor. El saber que tú no dejas solo a tu pueblo. El saber, Señor, que tú tienes cuidado de tu pueblo. El saber que tu pueblo va a tener la protección divina. Aparte de que tenemos nuestro ángel, tu palabra dice que tú puedes enviar a un ejército de ángeles para que acampen alrededor de un hijo tuyo, para protegerlo, para cuidarlo y aún hasta para librarlo de la muerte. Tu palabra dice también que unos ángeles vinieron a alimentar a tu siervo Elías. Tú eres capaz de hacer hasta lo imposible, lo que el razonamiento humano no alcanza a creer. Pero tu pueblo se va a aferrar en estas promesas. ¿Qué es lo que nos pides? Teme a Dios y guarda mis mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eso es lo que nos pides. Por eso, Señor, ayúdanos a temerte, a obedecerte, a guardar tu palabra, tus mandamientos. Y tú has prometido que lo demás tú nos los vas a dar por añadidura. Así pues, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por estas promesas. Todo esto, Señor mi Dios, te lo pedimos y te lo agradecemos en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo, nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.